Anteriormente, cuando fue presidente de México Porfirio Díaz observó la ciudad y quería realizar algunos cambios, ver el diseño que existía en Europa e ir haciendo algunas modificaciones. Mandó traer diferentes materiales de Europa, trajo la electricidad, el alumbrado, ya que anteriormente pues toda la ciudad estaba en tinieblas. Colocó el alumbrado en la Ciudad de México. Asimismo, construyó la vía del ferrocarril. Se hizo la inauguración donde se podrían hacer viajes hacia la ciudad de Veracruz. Porfirio Díaz también trajo de Europa algunas empresas que se instalaron. A través de los impuestos, él hacía las compras de materiales, construir el hemiciclo a Juárez, en conmemoración al presidente Benito Juárez. También mandó construir el Ángel de la Independencia por los 100 años. Poco a poco se fueron haciendo diversas construcciones hasta que la Ciudad de México parecía un lugar bastante ostentoso. Pero los indígenas seguían sufriendo de pobreza. En algunas haciendas habían saqueos y sentían que Porfirio Díaz tenía mucho poder como presidente, ya que él quería continuar durante más tiempo, más de 30 años como presidente. Un día, Francisco I. Madero y Aquiles Cerdán, ambos tuvieron una plática para hacer planes en contra del presidente actual de México, donde ya era necesario quitarlo, ya que durante muchos años había sido presidente. Ambos platicaron acerca de los proyectos, hasta que casualmente alguien descubrió que ellos estaban conspirando en contra de Porfirio Díaz. Aquiles Cerdán se fue a su casa Puebla junto con sus hermanos Máximo, Carmen y Aquiles, los hermanos Cerdán, y otras personas tuvieron una junta secreta donde hicieron los preparativos para iniciar la revolución. Durante esa plática alguien los descubrió y fue directamente a dar aviso al gobierno donde algo estaba sucediendo, alguien estaba conspirando en su contra. Esta persona fue enviada a vigilar en la casa de los hermanos Cerdán hasta que el 18 de noviembre llegaron a la casa de los hermanos Cerdán y fueron sorprendidos en ese momento. Se desató dentro de la casa de los hermanos Cerdán tiroteos. Aquiles escapó, ya que en su casa tenían un sótano y ahí permaneció oculto mientras seguían los tiroteos. Durante 14 horas estuvo aguantando hasta la mañana siguiente. Durante ese tiempo se fueron afilando todos los muertos en las calles y él de manera misteriosa levantó la puerta del sótano, pero fue sorprendido. En ese momento se le disparó y fue muerto Aquiles Cerdán. Esta noticia fue puesta en el periódico
de la muerte de Aquiles Cerdán. Y todo esto desató el rumor del inicio de la Revolución Mexicana. Aquiles Cerdán había muerto. Francisco I. Madero, al saber esta noticia, enfureció y se dirigió a las oficinas de la Presidencia de México. Ahí enfrentó a Porfirio Díaz y le solicitó que era necesario elecciones para tener un nuevo presidente, ya que a él no le había importado estar durante muchos años. Porfirio Díaz le solicitó que abandonara su oficina. Francisco I. Madero se fue y Porfirio Díaz enfureció. Le solicitó que fuera capturado Madero y fuera encerrado en la cárcel. Y así fue capturado y fue encerrado en la cárcel de San Luis Potosí. Madero no podía estar tranquilo hasta que logró escapar de la prisión. Se dirigió a San Antonio, en Estados Unidos, y ahí empezó a buscar quien lo apoyara. Decidió enviar distintas cartas en la frontera de Chihuahua. Buscó a Pascual Orozco, le solicitó su apoyo como líder en la Revolución Mexicana, y algunos otros soldados que también le dieron su apoyo: Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Juntos llegaron al acuerdo de dar inicio a la Revolución Mexicana y quitar el poder de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, al ver que se había iniciado esta revolución, decidió escribir una carta donde renunciaba a la presidencia de México. Fue difundida por varios medios y se embarcó a Francia. México había logrado que Porfirio Díaz se fuera y a partir de ese momento se iniciaron las elecciones para la presidencia de México, donde Francisco I. Madero en ese momento fue presidente de México. México tenía un nuevo presidente, Francisco I. Madero. Juntos, en la mesa presidencial, el soldado Victoriano Huerta iniciaron los trabajos. Emiliano Zapata le solicitó, a petición de todos los campesinos dueños de tierras, que les fueran devueltas, ya que Porfirio Díaz se las había quitado y ellos eran dueños, necesitaban de manera urgente. Lo platicó con Madero y le dijo que sí, se iba a realizar, pero pasó mucho tiempo y Emiliano Zapata esperó durante un año que esto sucediera, lo cual enfureció y decidió escribir el Plan de Ayala. ¿Qué significó esto? Precisamente era apoyo al campo, a los campesinos dueños de sus tierras, donde nadie podía volvérselas a quitar. A través de esto se inició nuevamente una lucha. Victoriano Huerta engañó a Francisco I. Madero, ya que lo quería quitar de la presidencia. Victoriano Huerta cometió algunos abusos y se inició la Decena Trágica. México nuevamente se había transformado, se había iniciado nuevamente una lucha donde muchas cosas habían
fallado. Todo esto enfureció al pueblo de México, donde Francisco I. Madero no estaba funcionando como presidente de México y era necesario que renunciara. Todo esto a él lo conmocionó hasta casualmente una noche, saliendo de las oficinas del Zócalo del Palacio Nacional, junto con Pino Suárez, que era vicepresidente, ambos salieron y cerca de ellos se les acercó un auto que les mandaba un mensaje de que era necesario reunirse y establecer un diálogo. Se fueron cada uno en sus autos hasta que llegaron al lugar del Palacio de Lecumberri. Anteriormente era una cárcel. Esta se encontraba cerrada y parecía que se habían equivocado, pero en el otro auto les dijo que lo siguieran. Todo se encontraba oscuro. Bajaron del auto junto con Pino Suárez y empezó a correr porque se escucharon muchos disparos. Pino Suárez y Francisco I. Madero fueron atacados. Por fin se había logrado. Victoriano Huerta había quitado a Francisco I. Madero. En la mañana siguiente se dio aviso de que Francisco I. Madero había muerto y que era necesario un nuevo presidente, el cual fue tomado por Victoriano Huerta. Se había impuesto un nuevo presidente en México, Victoriano Huerta, hasta que Venustiano Carranza, siendo gobernador del estado de Coahuila, no estuvo de acuerdo, ya que no se había sometido a elecciones, lo cual lo hizo enfurecer y transformarse en el nuevo dirigente de la Revolución Mexicana. Le solicitó ayuda a Emiliano Zapata, a Álvaro Obregón y a Francisco Villa, donde juntos no estaban de acuerdo de que Victoriano Huerta fuera presidente, que lo justo era que se hubiese sometido a votaciones. Se inició nuevamente una guerra en la Ciudad de México durante un año. Muchas dificultades se enfrentaron, lo cual Huerta decidió dejar la presidencia y escapar. Nuevamente, esta revolución, México había logrado que Huerta se fuera. Venustiano Carranza empezó a hacer cambios, a querer controlar la presidencia. Francisco Villa y Emiliano Zapata no estuvieron de acuerdo de que él estuviera como presidente, que era necesario hacer elecciones. Se hizo un documento, una convención de Aguascalientes, donde Eulalio Gutiérrez, junto con Carranza, se sometieron a votaciones y ganó como presidente interino Eulalio Gutiérrez. Él había sido victorioso, el líder de la revolución. Esto lo enfureció y decidieron dividirse. Álvaro Obregón junto con Carranza y Villa junto con Emiliano Zapata. Y el presidente en ese tiempo fue Eulalio Gutiérrez. Así continuó durante un tiempo hasta que Villa, en el norte, y Emiliano Zapata en el sur, ambos montaron a caballo y se reunieron en Xochimilco.
Se saludaron afectuosamente, compartieron alimentos y estuvieron dialogando acerca de un nuevo proyecto, ya que Carranza y Álvaro Obregón continuaban su lucha de manera independiente, lo cual ellos decidieron hacer un fuerte hasta el Zócalo de la Ciudad de México, Villa sentado, Emiliano Zapata sentado, donde se tomaron una fotografía junto con su grupo. Se dirigieron a Celaya, Carranza y Obregón, donde estaban en su lucha, ya que tenían un grupo poderoso, y el grupo de Villa encendieron un cañón donde esta explosión llegó al brazo de Álvaro Obregón. Fue trasladado de urgencia al hospital donde se le tuvo que amputar. La parte del brazo se conservó en un recipiente y Carranza y Obregón ganaron en contra de Villa y Zapata. Hicieron un grupo más poderoso donde estaban apoyando más a Carranza. Carranza pensó que era necesario hacer cambios a la Constitución. Se reunieron en una junta para dialogar los cambios que se tendrían que hacer a las leyes y a los artículos. Este documento quedó listo en la ciudad de Querétaro el 5 de febrero de 1917. Esta Constitución se presentó y Carranza sintió alivio de que ya era necesario establecer nuevas elecciones. Carranza ganó la presidencia de México. Carranza estaba como presidente de México, pero a Emiliano Zapata había cosas que no le estaban gustando, lo cual decidió escribirle una carta donde le mostraba su inconformidad de que era necesario que él renunciara a la presidencia de México. Carranza enfureció. Mandó traer al soldado Pablo González, donde le pidió que era necesario asesinar a Emiliano Zapata. Mandó traer a Jesús Guajardo para ponerse de acuerdo y sorprender al grupo de Emiliano Zapata. Durante un tiempo, este grupo no le terminaba de gustar, no sentía confianza de cómo estaban trabajando, hasta que Jesús Guajardo le regaló un caballo a Emiliano Zapata, ya que era un animal que él amaba mucho, y le solicitó que un día se vieran en la hacienda de Chinameca en el estado de Morelos. Ahí en ese lugar, el grupo de soldados no sentía confianza. Emiliano Zapata desobedeció y se dirigió a ese lugar. Atravesaron montañas y fueron a observar ese lugar, el cual no se observaba nada, no se podía ver. Le pidieron a Emiliano Zapata que lo acompañaran 2 personas, lo cual se negó y decidió ir solo hasta esa hacienda. Era una hacienda muy grande y en la entrada había un arco. La entrada se abrió
Emiliano Zapata llegó y fue sorprendido, ya que arriba de la entrada se encontraban varios soldados, el cual fue sorprendido y asesinado. Emiliano Zapata había muerto. Su cuerpo fue llevado al centro, donde le tomaron varias fotografías con su cuerpo ensangrentado, el cual fue publicado en algunos periódicos. Emiliano Zapata había muerto. Venustiano Carranza había logrado asesinarlo. La lucha continuó, pero esta fue disminuyendo. El presidente de México, Álvaro Obregón, continuó durante 4 años más, pero no le importó. Por segundo año volvió a tomar la presidencia, sin importar las votaciones. Álvaro Obregón se encontraba en un lugar acompañado, recibiendo sus alimentos, platicando de política, hasta que un hombre lo observó, José de León Toral. Le hizo un retrato de su perfil, lo guardó, se dirigió al baño y después le llegó por la espalda a Álvaro Obregón. Le enseñó el dibujo que había hecho y este hombre lo asesinó. Álvaro Obregón recibió varios tiros por la espalda. Y esa fue la muerte de Álvaro Obregón durante la Revolución. Durante algunos años que se había llevado, Carranza había muerto, Emiliano Zapata había muerto, Villa había muerto y el único que faltaba era Álvaro Obregón.